Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y, por supuesto, donde diseccionamos las historias de amor que nos roban el aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un cafecito virtual y una buena dosis de salseo, porque hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem Bürsin y, por extensión, el de Hande Erçel, una confesión. Sí, lo han oído bien. Kerem Bürsin, nuestro galán turco de sonrisa encantadora, ha admitido algo que ha dejado a todos boquiabiertos. Algo que tiene que ver con el amor. Y no cualquier amor, sino un amor que creíamos era cosa del pasado, un amor que nos hizo suspirar a todos. Antes de que me lancen los zapatos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a su canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos chismecito fresco todos los días, así que no se lo querrán perder. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Durante mucho tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja de moda. Su química en la pantalla de Esencial era palpable, innegable y traspasó la ficción para convertirse en una realidad que nos ilusionó a todos. Nos enamoramos de su amor, de sus miradas, de sus risas compartidas. Los vimos viajar, celebrar juntos, apoyarse mutuamente en sus proyectos. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Luego, como pasa muchas veces en la vida, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación nos golpeó a muchos como un balde de agua fría. Hubo rumores, especulaciones, pero la verdad es que nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, protegiendo su intimidad. Y eso, por supuesto, alimentó aún más el morbo y las ganas de saber. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha sido vinculada con diferentes personas, y Kerem también ha estado enfocado en su carrera. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de Anker, como los fans cariñosamente llamaron a la pareja, siempre ha estado presente. Siempre ha habido esa esperanza latente, esa pregunta sin respuesta: ¿habrá alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Y es aquí donde entra en juego la confesión de la que les hablaba al principio. En una reciente entrevista, Kerem Bürsin fue interrogado acerca de su pasado, de sus relaciones, y por supuesto de su relación con Hande Erçel. Al principio, como siempre, se mostró cauteloso, evasivo. Pero luego, sorprendiendo a todos, bajó la guardia y dejó escapar una frase que resonó con fuerza en el mundo del espectáculo. Hande fue un amor muy importante en mi vida, dijo Kerem con una voz cargada de emoción. Aprendí mucho, crecí mucho a su lado. Y sí, me impactó profundamente. ¿Se dan cuenta de la magnitud de estas palabras? Kerem Bürsin, por primera vez en mucho tiempo, reconocía abiertamente el impacto que Hande Erçel tuvo en su vida. No lo negó, no lo minimizó, no lo evadió. Lo admitió. Y eso, mis queridos chismosos, es un bombazo. Pero la cosa no quedó ahí. El periodista, aprovechando la apertura de Kerem, profundizó un poco más. Le preguntó si aún conservaba algún sentimiento por Hande, si pensaba que alguna vez podrían volver a estar juntos. La respuesta de Kerem fue aún más reveladora. No puedo predecir el futuro, respondió Kerem con una sonrisa melancólica. La vida da muchas vueltas. Pero lo que sí puedo decir es que siempre le desearé lo mejor a Hande. Es una persona increíblemente talentosa, hermosa y con un gran corazón. Siempre tendré un cariño especial por ella. Esta declaración, aunque no es una confirmación de que volverán a estar juntos, sí deja la puerta abierta a la esperanza. Demuestra que el amor que sintieron el uno por el otro no se ha extinguido por completo. Que aún hay una conexión, un respeto, un cariño mutuo. Por supuesto, esta confesión ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Anker han estallado en alegría, reviviendo viejos recuerdos y compartiendo sus momentos favoritos de la pareja. Hay quienes sueñan con una reconciliación, quienes creen que el destino los volverá a unir. Pero también hay quienes se muestran más cautelosos, recordando que ambos tienen sus propias vidas y que no debemos idealizar las relaciones. Pero más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, lo importante aquí es reconocer la valentía de Kerem Bürsin al hablar abiertamente de sus sentimientos.
En un mundo donde las celebridades suelen protegerse detrás de máscaras y declaraciones prefabricadas, Kerem se ha mostrado vulnerable, honesto y auténtico. Y eso, sin duda, es algo que se valora. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Anker volverá a ser una realidad? Eso, amigos míos, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que el amor que vivieron fue real, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos nosotros. Y que a veces el amor, aunque no dure para siempre, siempre deja una marca. Y es que, seamos honestos, todos nos hemos enamorado alguna vez de una pareja de la televisión. Nos proyectamos en ellos, vivimos sus emociones como si fueran nuestras, y sufrimos cuando su historia llega a su fin. Anker fue una de esas parejas. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la magia de la conexión, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Quizá no vuelvan a estar juntos, quizá sigan caminos separados. Pero el recuerdo de su amor, la chispa que encendieron en nuestros corazones, permanecerá intacta. Y eso, al final, es lo que importa. En resumen, Kerem Bürsin ha admitido que su relación con Hande Erçel fue un amor importante en su vida, que lo impactó profundamente y que siempre le deseará lo mejor. Esta confesión ha reavivado la esperanza de los fans de Anker, y ha demostrado la valentía de Kerem al hablar abiertamente de sus sentimientos. Pero agárrense que esto no termina aquí. La confesión de Kerem ha desatado un verdadero tsunami en el mundo del espectáculo turco, y la prensa no ha tardado en buscar la reacción de Hande Erçel. ¿Qué piensa ella de todo esto? ¿Comparte los mismos sentimientos que Kerem? Hasta el momento Hande se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo de mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz han revelado que la confesión de Kerem la ha tomado por sorpresa y que se encuentra procesando sus palabras. Hande siempre ha valorado mucho su relación con Kerem, tanto en el plano profesional como personal, asegura una fuente anónima. Aunque su romance terminó, siempre ha existido un gran respeto y cariño entre ellos. La confesión de Kerem la ha removido por dentro y le ha hecho recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Además, la fuente añade que Hande no descarta la posibilidad de tener una conversación privada con Kerem para aclarar sus sentimientos y ver si existe la posibilidad de retomar su amistad. Pero mientras esperamos la reacción oficial de Hande, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y especulaciones. Los fans de Anker han lanzado una campaña masiva en Twitter e Instagram con el hashtag #AnkerForever, pidiendo a Kerem y Hande que se den una segunda oportunidad. Por favor, Kerem y Hande, escuchen a sus corazones, escribe un fan en Twitter. Su amor es demasiado bonito para dejarlo ir. Denle una oportunidad al destino. Otros fans han creado vídeos recopilatorios con los mejores momentos de la pareja en Senkalkapm y en su vida personal, inundando las redes sociales con mensajes de amor y esperanza. Pero no todos los comentarios son positivos. Algunos usuarios critican a Kerem por haber hecho pública su confesión, argumentando que podría estar presionando a Hande y que no está respetando su privacidad. Kerem debería haber hablado con Hande en privado antes de hacer esta confesión pública, escribe un usuario en Instagram. Está poniendo a Hande en una situación muy incómoda y no está pensando en sus sentimientos. Ante esta polémica, los representantes de Kerem Bürsin han emitido un comunicado en el que aclaran que el actor no tenía intención de presionar a Hande y que sus palabras fueron sinceras y espontáneas. Kerem simplemente estaba respondiendo a una pregunta sobre su pasado y sobre una relación que fue muy importante para él, señala el comunicado. No tenía intención de causar ningún daño ni de presionar a nadie. Simplemente quería ser honesto con sus fans y con él mismo. Pero más allá de la polémica y las especulaciones, lo que está claro es que la confesión de Kerem Bürsin ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Anker. Y aunque nadie sabe lo que deparará el futuro, lo cierto es que el amor que vivieron Kerem y Hande dejó una marca imborrable en la historia del espectáculo turco. Y hablando de marcas imborrables, no podemos olvidar el impacto que tuvo Senkalkapm en la carrera de ambos actores. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Su química en la pantalla era innegable, y muchos fans creían que su amor traspasaba la ficción. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también recibió numerosos premios y reconocimientos. Kerem y Hande fueron galardonados como la mejor pareja de la televisión en varias ocasiones, y su trabajo fue elogiado por la crítica especializada.
Pero el éxito de Senkalkapm también tuvo sus consecuencias. La presión mediática y la atención constante de los fans hicieron que su relación fuera aún más difícil de mantener. Los rumores de celos, infidelidades y discusiones eran constantes, y finalmente, la pareja decidió poner fin a su romance. Sin embargo, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado hablar públicamente de su separación y han preferido mantener su intimidad alejada de los focos. Y ahora, con la confesión de Kerem, parece que la puerta a una posible reconciliación se ha abierto de nuevo. ¿Será que el destino tiene otros planes para Anker? ¿O será que su historia de amor ha llegado a su fin definitivamente? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros, sus chismosos favoritos, estaremos aquí para seguir de cerca cada uno de sus pasos y para contarles todos los detalles de esta apasionante historia. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Porque les aseguro que esto aún no ha terminado. La telenovela de Anker tiene muchos capítulos por escribir, y nosotros estaremos aquí para contárselos todos. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo y que compartan con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima.